Muy bien, buenos días a todos los que no saludé. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4. Estamos considerando, y si Dios permite, hoy vamos a concluir esta pequeña serie en el capítulo 4. Hemos considerado desde el versículo 1 al versículo 10, y hoy, como dijimos, si el Señor lo permite, lo vamos a terminar en esta mañana. La semana pasada habíamos considerado lo que el apóstol Pablo había instruido, que cada miembro del cuerpo funciona de manera diferente según la gracia o el don que ha recibido cada uno por parte de nuestro Señor. Y Pablo lo presentaba a Cristo como el conquistador. ¿Se acuerdan? Como el conquistador. Y dicho título justamente, o conquista que hemos considerado, le daba el derecho para repartir esos dones, esa gracia, ¿no? A cada uno de sus hijos, a cada creyente en particular. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que cada uno pueda servir a los creyentes, a cada uno de nosotros, justamente con los dones que Él nos ha dado. Y siguiendo la analogía, ¿no?, del cuerpo, así como el ojo no puede pretender convertirse en nariz, porque el ojo no fue diseñado para oler, no fue diseñado para respirar, sino para ver. Así todos los creyentes también debemos aceptar con gozo el lugar que Él nos colocó y la función con la cual Él nos colocó dentro de su iglesia. Y desde esa posición en la que Cristo nos colocó con esos dones, debemos servir para el bien de otros. Si yo ocupo un lugar que no tengo que ocupar, no solamente estoy afectando al cuerpo, sino a cada uno de nosotros. Y estamos viendo, y pusimos como título a esta serie del capítulo 4, la hoja de ruta que toda iglesia debe seguir. ¿Con qué objetivo? Para que la iglesia crezca. Y Pablo ha dejado la orden, justamente como hemos considerado, de guardar la unidad, preservarla. Y ya que queremos ser una iglesia que crece, para hacerlo tenemos que guardar, preservar, cuidar esa unidad. Y aunque es un deber de cada creyente, el apóstol ha dejado en claro que dicha unidad está garantizada, ¿se acuerdan?, por la misma esencia de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también podemos decir está garantizada por la doctrina misma, por la misma verdad de Dios, el fundamento de esa unidad. De eso habíamos hablado, de esos distintivos que compone la Trinidad y la doctrina. Y aunque el apóstol inició la instrucción de la unidad del cuerpo, debemos entender nosotros que nosotros no somos iguales. Somos una unidad, pero no somos iguales. Hay una diversidad. Y en realidad no deberíamos sonar al unísono, sino tendríamos que formar una armonía entre unos y otros, por medio de esos dones que Dios ha dado en su humillación y exaltación. La unidad que lleva a la bendición, al crecimiento, se halla justamente en esa diversidad. Y con eso en mente, vamos a ir a nuestras Biblias, si la trajo, ahí donde tienen, capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 11 al 16. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Y dice así la palabra de Dios. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera
de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oramos al Señor y entramos en nuestro pasaje en esta mañana. Señor, queremos darte gracias por la posibilidad de tener este lugar y abrir tu palabra. Señor, permítenos estar atentos, concentrados en lo que tú tienes para nosotros. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el apóstol Pablo, en estos versículos del 1 al 10, podemos decir que él dio la base para el crecimiento de la iglesia. La base para el crecimiento de la iglesia. Y esa base se halla ¿en qué? En la unidad. Que Cristo la logró. Que Cristo la logró en su muerte y en su humillación y en su glorificación. Y en estos versículos del 11 al 16, Pablo explicó cómo se desarrolla ese crecimiento. Cómo se pone en acción todo. Pablo, la primera parte, presenta el fundamento de ese crecimiento, pero ahora va a explicar cómo se desarrolla ese crecimiento. Por eso Pablo, lo que en cierto modo, resumiendo estos versículos, Pablo instruyó que el verdadero crecimiento de la iglesia es una relación íntima con Cristo que es manifiesta cuando cada creyente es equipado y capacitado por los maestros bíblicos que él ha constituido. Repito, Pablo instruyó que el verdadero crecimiento de la iglesia es una relación íntima con Cristo que es manifestada cuando cada creyente es equipado y capacitado por los maestros bíblicos que Dios ha constituido. Eso es lo que Pablo está expresando en estos versículos del 11 al 16. Y en esta mañana para nosotros, para cada uno de nosotros, el mensaje ¿cuál es? Hermanos, equipémonos y capacitémonos con los pastores que Cristo nos ha otorgado para que el crecimiento de la iglesia se manifieste en nuestra comunidad. En nuestra comunidad. Ese es el desafío para nosotros en esta mañana. Y dentro de esta hoja de ruta que Dios diseñó para la iglesia, hay ciertos pasos a considerar. Y vamos a ver el proceso de toda esta explicación que Pablo está dando. Y eso lo vamos a encontrar allí desde el principio, pero es necesario primero regresar al versículo 8. ¿Se acuerdan? Hemos considerado el versículo 8. Ahí en Efesios 4:8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bueno, me gusta mucho cómo la Nueva Biblia de las Américas traduce este versículo, porque dice, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos. Un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. ¿Se acuerdan? Pablo estaba citando aquí el Salmo 68, 18. Y el Salmo 68 tiene un objetivo. El salmista, en este caso David, había escrito este salmo para hablar de la victoria de Jehová sobre sus enemigos. Y cuando un pueblo vencía a otro, el capitán del ejército vencedor solía justamente entrar en la ciudad en medio de una procesión triunfal con todo lo que él había ganado, tomando consigo a todos los cautivos y todo el botín. Y él hacía esa gran procesión y llevaba consigo cantando victoria. Y eso lo pueden ver también en los versículos siguientes, ahí en el Salmo 68, una explicación de eso. Y justamente esta era la figura que Pablo está usando aquí. Solo que en lugar de hablar de Jehová, está hablando de Jesús. Y Pablo no está usando este salmo como un salmo mesiánico, sino simplemente está tomando ese pasaje para ilustrar una verdad.
El hecho que él tenga la autoridad para hacerlo es porque fue guiado por el Espíritu Santo, porque las Escrituras están inspiradas por el Espíritu Santo. Él toma ese ejemplo para hablar de Cristo. Y él decía, el conquistador repartía todo ese botín ¿con quiénes? Con todo lo que había ganado. ¿Con quiénes? Con el pueblo. Cristo ha hecho lo mismo. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado de aquel que ascendió porque primero descendió hasta las partes más bajas. Hablando de qué? De su humillación. De su humillación. Y eso lo llevó a glorificar. A glorificarse. Y Jesús es ese guerrero victorioso que en la cruz del Calvario aplastó a todas las huestes del mal y, como dice Hebreos, desarmó a Satanás en la cruz del Calvario. ¿Se acuerdan? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cristo venció a la muerte. Jesús resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y subió a lo alto, como dijo justamente el apóstol Pablo en este pasaje. Y Cristo no subió al cielo como un capitán derrotado. Él subió a lo alto como un glorioso Salvador que por medio de su muerte compró una gloriosa salvación para sí un número de almas que eran cautivas por Satanás. Éramos cautivos. Pero ahora somos cautivos ¿de quién? Del Rey de Reyes. Llevó, como decía, llevó consigo cautiva la cautividad. Llevó un gran número de cautivos para cautivarlos a su reino. A su reino. Subiendo a lo alto, decía Pablo en el versículo 8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. De todo eso que él conquistó, de todos esos cautivos que él tiene ahora en sí, los ha repartido con su pueblo. Y Pablo está explicando esto. Él subió a lo alto, liberó a los cautivos y los hizo sus cautivos, y de ellos tomó el botín y lo repartió con los suyos ahora. ¿Cuál era ese botín? ¿Cuál era ese botín? Los dones que Cristo ha repartido para la edificación de su iglesia. Y eso lo hemos explicado. Y teniendo ahora en mente eso, en modo de repaso, entremos al versículo 11, cuando dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí esa conjunción, ese y, se puede traducir de la siguiente manera. De esta misma manera, o de la misma manera, o así también, constituyó a unos apóstoles. La intención de Pablo es continuar con la ilustración del guerrero victorioso que reparte los botines. Y él repartió dones a cada uno. Pero dentro de esos botines, dentro de esa gran masa de cautivos que él cautivó, dice, él repartió, podemos decir, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros, o pastor maestro. En cierto modo lo que Pablo está diciendo aquí, que del botín, este botín consistió en que algunos cautivos de él, de ese botín, los dio para ser apóstoles, para ser profetas, para ser evangelistas y para ser pastores y maestros. Digamos, en estos dones no son hombres con dones o con capacidades sobrenaturales. Estos hombres son los dones. Estos hombres son los dones. Son hombres especiales, capacitados, que Dios dio a su iglesia. No son los dones que Él repartió a cada uno de nosotros. Estos son dones especiales. Por algo Pablo los menciona. ¿Y cuáles son estos dones? Estos hombres dones, digamos. ¿Cuáles son estos hombres dones? Bueno, primero menciona a los apóstoles. Bueno, no hace falta hablar mucho acerca de ellos, porque ya sabemos, lo hemos estudiado justamente en 1 Corintios también. Estos son los que recibieron el encargo de revelar a la iglesia las demandas de Cristo para ella. ¿Se entiende, no? Los apóstoles se encargaron de revelar las demandas de Cristo para su iglesia.
Por eso tenemos las cartas. Las cartas están dirigidas a las iglesias para instruir. Esa fue la tarea de los apóstoles. Pero también menciona los profetas. Estos profetas no se refieren a los del Antiguo Testamento, se refieren a los del Nuevo Testamento. Estos traían justamente las revelaciones del Espíritu Santo para el Nuevo Testamento. En cierto modo, estas personas, estos creyentes, estos hombres, comunicaban lo que los apóstoles ya habían revelado. Ellos tenían una tarea, podríamos decir, una asignación apostólica. Y no olvidemos, hermanos, que estos dos oficios, apóstoles y profetas, ya no tienen razón de ser en el día de hoy. Porque hoy tenemos la Escritura. En aquel entonces había profetas para revelar a la iglesia qué mensaje, qué instrucción tenían para que esa iglesia cambiara su situación. Imagínense en aquel entonces una iglesia que se levantaba, que era fundada, y no tener las instrucciones. Y cómo Pablo y cómo Juan o cómo Santiago iban a saber qué problema había en esa iglesia y cómo iban a tratarla. Entonces Dios levantaba hombres, profetas, personas con esa capacidad, para revelar el mensaje de Dios, sin contradecir lo que ya estaba revelado por medio de los otros profetas. Hoy día ya no hay necesidad de eso. Todos tenemos, ¿qué? Las Escrituras. Pero Efesios capítulo 2, fíjense allí, Efesios capítulo 2, versículo 19 al 20, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí claramente dice: somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ellos pusieron el fundamento, ellos pusieron la zapata. ¿Para qué? Para que la iglesia comience a crecer. Pero todo lo que sostenía toda esa gran estructura era la piedra angular. Era totalmente a las construcciones y la arquitectura de nuestros días. La de ellos era diferente y todo estaba sostenido sobre esa gran roca, esa gran piedra angular que dice que es Jesucristo. Todo el mundo sabe que el fundamento de una edificación se pone una sola vez. Una sola vez se pone, no se pone dos veces. No me gustó cómo quedó, vamos a hacerle más grande su cimiento. No se hace eso, es imposible. Bueno, la iglesia es cristiana porque Cristo es el centro. Pero también tenemos que saber que la iglesia también es llamada apostólica. No porque hoy existan apóstoles, sino por lo que dice el apóstol Pablo acá. Porque la iglesia está construida sobre la revelación que Dios dio justamente a los apóstoles. ¿Para qué? Para darnos a nosotros en lo que llamamos el Nuevo Testamento. Por lo tanto, ya no necesitamos de apóstoles. Pero Dios dio de esos cautivos, Dios le dio la posibilidad que algunos sean profetas y apóstoles. Pero luego continúa y dice: los evangelistas. Estos hombres eran hombres especiales también. No se refiere específicamente al don de evangelista, sino a personas que en ese tiempo tenían un llamado muy grande por Dios para fundar iglesias. Esa era la función de los evangelistas. Ellos fundaban iglesias, plantaban iglesias. Entre ellos encontramos a Tito, encontramos a Timoteo y aún el mismo apóstol Pablo. Estos eran los evangelistas. Ellos tenían la responsabilidad de proclamar el evangelio de Cristo de una forma más amplia, que el resto de la iglesia. En el Nuevo Testamento eran los que plantaban las iglesias. Estos eran los evangelistas. Y una vez que la iglesia era levantada, ¿qué decía Pablo a Tito? Te dejé ahí, ¿para qué? Para que constituyeras, corrigieses, establezcas ancianos, pastores. Y ahí justamente dice Pablo en el versículo 11, que también él constituyó
pastores y maestros. Esto no está diciendo pastores y maestros, está hablando de una misma persona. Y estos se establecían en una iglesia local, justamente para pastorear la grey del Señor. ¿Y cómo hacían este pastoreo? ¿Cómo hacían esta administración? Bueno, lo hacían a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso se llaman pastores maestros. Pastores maestros. Porque ellos podemos decir que pastoreaban enseñando y enseñaban pastoreando. Esa era la tarea. Una vez que los evangelistas plantaban una iglesia, Dios levantaba un pastor maestro, porque era necesario en ese lugar. ¿Para qué? Para administrar la enseñanza apostólica a esa congregación. Por lo tanto, la responsabilidad de los apóstoles, de los pastores, maestros, es pastorear eficazmente la grey de Dios. ¿De qué manera? Enseñándoles lo más fiel posible las Escrituras. Esa es la manera. Esa es la manera. Enseñar las Escrituras. Ahora, ¿cuál era el propósito de esta enseñanza? ¿Cuál era el propósito de esta enseñanza fiel que los pastores y maestros tenían que dar a la congregación? El versículo 12, dentro de este proceso, es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos hombres que Cristo dio a su iglesia tienen la función de perfeccionar. Y este verbo significa básicamente ser restaurado, ser completado, ser maduro, equipar, llegar a su máximo nivel de crecimiento. No está hablando de una perfección, porque es imposible que nosotros los santos seamos perfectos aquí en la tierra. Es imposible. Está hablando de una virtud espiritual, de una madurez. Pero me gusta mucho el ejemplo que podemos encontrar en Marcos. Yo les leo, pero anoten este versículo. Marcos 1:19. Dice lo siguiente: pasando de allí un poco más adelante, el Señor vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. También ellos en la barca, que remendaban las redes. Ahí la palabra remendaban, el verbo remendar, es el mismo verbo en original, perfeccionar. Podíamos leer que tanto Jacobo y su hermano Juan, ¿qué hacían? Perfeccionaban sus redes. Estos pescadores debían restaurar las redes porque se rompían día a día. Y para que ellos pudieran tener una buena pesca y pudiesen utilizar al máximo sus recursos, esas redes tenían que estar restauradas, reparadas. Tenían que estar aptas para poder hacer la pesca. Y bueno, esto es lo que precisamente hacen los pastores con la grey. Restaurar. ¿Recuerdan? Decía, el rey conquistaba y llevaba consigo cautivos de Satanás. Bueno, estos cautivos, ¿qué necesitan? Restaurar. Cristo los salvó, Cristo restauró su vida, pero necesitan caminar hacia esa santificación progresiva. Y eso lo van a hacer por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Por qué necesitan ser restaurados? ¿Por qué necesitan caminar en santidad? Porque Pablo nos está hablando de la unidad. Y la unidad va a ser efectiva cuando nosotros comenzamos a servir ¿a quiénes? A los vecinos, unos a otros. El apóstol Pablo está diciendo, Cristo nos otorgó hombres dones. Al principio, apóstoles y profetas. Hoy, evangelistas y pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para qué los constituyó en la iglesia? Para que cada uno de nosotros pudiésemos servir mejor a nuestros hermanos. Para eso. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Pablo comienza diciendo que cada uno de nosotros posee ciertas capacidades
dadas por Cristo para el bien del pueblo. Y ahora nos dice que Cristo también ha provisto a su iglesia, y podríamos ponerle por nombre oficiales, ministros, pastores y maestros, evangelistas, que nos instruyen a través de la enseñanza de la palabra de Dios, con el objetivo que nosotros podamos justamente hacer la obra del ministerio, conforme al don que cada uno ha recibido del Señor. Hermanos, Dios nos diseñó de una manera especial, pero no nos diseñó para que los pastores hagan el trabajo. Muchos piensan eso. No crean que yo, porque soy el pastor, o Valdir sea el pastor, queremos lavarnos las manos o queremos buscar una manera para decir que nosotros no tenemos que hacer nada. Pero Pablo está dejando claramente como apóstol una instrucción, que los pastores están ¿para qué? Capacitar a la iglesia a hacer la obra del ministerio. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dios diseñó la iglesia para que ellos equipen a los creyentes, para que ellos hagan la obra del ministerio. Y cuando este diseño no entra en acción, ¿qué sucede? La iglesia no crece. No crece. Volvamos a leer este versículo 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Restaurar, perfeccionar, capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es obvio que los pastores o ancianos participan del servicio, es obvio, porque también es deber de cada pastor y anciano servirle. ¿Por qué? Y porque para eso fuimos salvos, para servirle. Es obvio. Pero el objetivo es que los pastores puedan ayudar, que el cuerpo se perfeccione, se restaure, sea preparado para servir a otros con eficacia. Y la iglesia entera se debe involucrar de manera activa y podríamos decir hasta agresiva en el servicio. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, cuando lo estudiamos, decía: así que, o por lo tanto, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por lo tanto, es algo que debemos hacer, crecer, involucrarnos. Y este perfeccionamiento tiene que ver con la enseñanza de las Escrituras, capacitando con las Escrituras. Por esto dice justamente, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y qué tiene que ver esto con la enseñanza de la palabra? Fíjense en Hechos capítulo 20. Hechos 20, 32. Hechos 20:32, Pablo le decía a los ancianos de la iglesia en Éfeso, cuando se estaba despidiendo de ellos, y les dijo: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder ¿para qué? Dice, sobre edificaros y daros herencia con los santificados. Ese perfeccionamiento que habla Pablo aquí en Efesios 4 tiene que ver con la enseñanza fiel de las Escrituras. A eso se refiere. Con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el anciano, el pastor que ha sido constituido el líder de esa iglesia por la iglesia local, tiene la convicción de que las Escrituras es eficaz, es poderosa, no tiene errores. Y como dice el Salmo 19, es lo único que puede convertir y transformar la vida de una persona. Toda escritura es inspirada por Dios y útil
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios tiene ese poder. Y la edificación o la construcción de la vida de la iglesia, o también nosotros podíamos llamarla la madurez. La madurez de la iglesia. Y la madurez de la iglesia está vinculada con el aprendizaje ¿de qué? De y la obediencia a la revelación que fue dada en las Escrituras. La madurez está vinculada con el aprendizaje y la obediencia a las Escrituras. Ser maduro no es venir a la iglesia por sí solo, no es alguien que hay que ir a buscarlo para que venga. Madurez es aquel que comienza a obedecer la palabra de Dios, que empieza a instruirse en la palabra de Dios. Es maduro. Cuando hay problemas en el matrimonio, problemas en las relaciones de amistades, de noviazgo, entre los hermanos, es porque hay inmadurez. Y la única manera de corregir esa inmadurez es a la luz de las Escrituras. No hay otra. Es a la luz de las Escrituras. Y eso va a transformarnos. Y ese es el tema justamente que Pablo está tratando acá. Ese perfeccionamiento tiene que ver con la enseñanza de las Escrituras. Pero en segundo lugar, en el versículo 13, Pablo deja ahora de hablar de ese proceso dentro de ese diseño de Dios para el crecimiento de la iglesia, que consiste en un proceso. Dios establece personas para la instrucción en su iglesia. Y los hermanos se capaciten para servir mejor unos a otros. Pero ahora esto, en segundo lugar, podemos ver las bendiciones que trae este proceso. Las bendiciones que hay dentro de este diseño de Dios. Dice el versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, la meta es que todos nosotros sigamos creciendo. ¿Para qué? Dice, para ser como Cristo. Y la bendición es, y justamente Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. ¿Nos predestinó para qué? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, en Cristo. Para eso nos predestinó. Esta palabra predestinar para muchos trae conflicto y no dice, algunos dicen, tiene que ver con la salvación y otros dicen que es para los creyentes, un verbo exclusivo para los creyentes, como dice el hermano Pérez Millo, y que tiene razón. Esa palabra predestinación es exclusiva para los creyentes. ¿Por qué? Porque solamente los creyentes forman a Cristo en su vida. Es obvio, es lógico, no hay mucha ciencia. Pero esto trae mucho ¿para qué? Para justificar quizás las inmadurez o quizás otros que dicen ser creyentes y no lo son, para justificar una vida desordenada, sin rendición de cuentas, sin nada de eso. Pero es obvio que es solamente para creyentes, porque solamente un creyente forma a Cristo en su vida, no un inconverso. En otras palabras, fuimos predestinados para que todos manifiesten las características de aquel que es la medida del hombre. Cristo es nuestra medida, no nosotros somos la medida de otros. A veces tenemos la tentación de medir a los otros mirando nosotros el ejemplo. Y no es así. Cristo es el modelo, Cristo es el ejemplo. Aquel que es el hombre perfecto, nuestro bendito y Señor Salvador. ¿Y cuál es la meta? Bueno, nuestra meta no es que lleguemos a ser una iglesia con una cantidad X de miembros. Esa no es la meta de la iglesia. Por supuesto que es lindo tener una iglesia con muchos miembros, pero seamos realistas también. ¿Para qué queremos ser muchos si apenas ya estamos entrando acá?
Pero esa no es la meta. La meta tampoco es que podamos hacer o llevar a cabo grandes conferencias multitudinarias. Tampoco esa es la meta. Eso tampoco es la meta. La meta tampoco es que tengamos una superestructura eclesiástica con ancianos, diáconos, ujieres y esto y aquello. No, tampoco esa es la meta. Tampoco la meta es que estemos ocupados, muy ocupados en el ministerio. Nuestra meta es que todos juntos podamos seguir creciendo a la imagen de Jesús. Esa tiene que ser nuestra meta. Todos juntos. No cada uno por su lado. No existe eso. Pablo nos dice, eso no existe acá. Todos juntos. Y realmente, hermanos, esta es una meta muy difícil de perseguir. No es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque no todos los miembros estamos en una misma etapa de maduración. No todos. Y eso se hace complicada la cuestión. Pero tampoco debe frenar el crecimiento. Bueno, ¿cómo dice Pablo? ¿Cuáles son las bendiciones? Dice, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de la fe. Está hablando de unidad en doctrina, en verdad. Esa es la meta. Unidad, y esa unidad de ver nos va a llevar ¿a qué? A un conocimiento, dice, profundo del Hijo de Dios. Profundo del Hijo de Dios. Quiero corregir algo que dijo Humberto hoy. Vos sabés que te quiero mucho, Humberto, ¿no? Y justamente habló de todo lo que hemos pasado con Asaf. En realidad lo que pasó con Asaf, eso no fue lo que nos unió más. Solamente que respondimos a algo que Cristo está haciendo en nosotros. Ahí nos está llevando a esa unidad. Y Dios va a utilizar situaciones así para que nosotros, como verdaderos hijos de Él, respondamos a esas situaciones. Y por eso Dios se glorifica en esas cosas. Porque el objetivo es que su iglesia sea madura. Entonces, en esas situaciones, ¿qué pasa? Responde lo que Cristo está haciendo en nosotros. Y nos está llevando ¿a qué? A esa unidad. A esa unidad que Cristo ya la logró. Él la logró. No la situación de Asaf o alguna otra situación. Es la respuesta de ¿quiénes? Como dice Pablo, sus predestinados. Porque están formando a Cristo en su vida. Y doy gloria a Dios primeramente y gracias a Dios por aquellos hermanos que en situaciones así se pudo ver a Cristo formándose en su vida. Es precioso ver hermanos que van llegando, te acompañan en el momento de dolor, te traen alguna ofrenda, alguna palabra de ánimo, la compañía silenciosa probablemente, o saber que está dando vueltas por ahí. Eso quiere decir que Cristo se está formando en esas personas. Porque ese hermano está siendo de bendición. Y acá está Juan. ¿Fuiste bendecido? Es lo que Pablo está diciendo acá. Y eso es, hermano, lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que hace alguien que realmente es parte del cuerpo de Cristo. No es que tenés que ponerte una camiseta con el nombre de tu iglesia y decir, yo soy de esta iglesia. No es. Eso es pompas nomás. No nos sirve eso. Y todo esto es posible por medio de una relación ¿con quién? Con Cristo. Fíjense qué interesante. Porque dice, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De Cristo. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Por eso esta unidad en doctrina,
en conocimiento profundo, no superficial, de Cristo, nos lleva a la unidad. Nos lleva en crecimiento, porque Él es la cabeza. Él es la cabeza y respondemos a eso. Por lo tanto, esto es posible por medio de una relación con Cristo basada ¿en qué? En la oración y el estudio fiel y la obediencia a la palabra de Dios. Y esto es un proceso de toda la vida. De toda la vida. No es que una vez que ya alcancé, ya, yo acá estoy capacitado para todo. Es de toda la vida. Nuestro hermano Enrique hoy leyó Filipenses capítulo 3. Y Pablo decía, Pablo el apóstol, y ya estaba llevando años en su ministerio. Y él decía, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Todavía dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Y después el versículo 10 dice, a fin de conocerle. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, decía, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta para asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Y para Pablo era importante esto. Él dice que oró también. ¿Oró para qué? Para que tuvieran conocimiento. Fíjense en el versículo 17 del capítulo 1. Efesios 1:17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Se habla de un conocimiento profundo. Y ese es el deseo de Dios para su iglesia. Que todo creyente sin excepción llegue a ser semejante a su Hijo. Ser conforme a la imagen de Cristo es manifestar el carácter y las cualidades de Él. ¿Quién es la única medida de un varón perfecto, plenamente desarrollado? Cristo. Y en cierto modo, hermanos, tenemos que decir esto y escuchen bien lo que voy a decir y después vamos a ver la base bíblica para que entendamos esto. La iglesia en el mundo es Jesucristo en el mundo. La iglesia es Jesucristo en el mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia ahora es la plenitud de su cuerpo encarnado en el mundo. ¿Por qué decimos esto? Fíjense ahí en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es Cristo. Por eso se nos manda a nosotros los creyentes, en 1 de Juan 2:6, y dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Como Él anduvo. Y vuelvo a decir lo mismo, si la predestinación, como muchos se jactan, que solamente es para los creyentes, ¿por qué hay creyentes que no andan como Él anduvo? Esa es mi pregunta. ¿Por qué hay creyentes que a lo largo de los años, y no estoy hablando de una semana de convertido ni 2 semanas, estamos hablando de 3, 4, 5 años, y todavía persisten en las mismas cosas de su vida pasada? Bueno, pero Pablo sigue hablando de las bendiciones. Y dice, el cristiano que está equipado ya no se comporta como creyentes inmaduros. ¿Por qué decimos esto? Porque dice allí el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes,
llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En esta bendición podemos ver un aspecto positivo y un aspecto negativo. El aspecto positivo se encuentra cuando dice a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese conocimiento profundo de Cristo nos lleva a esa madurez. Y eso está hablando de una firmeza doctrinal. ¿Por qué decimos una firmeza doctrinal? Porque en el versículo 14 muestra un propósito, para que ya no sean niños fluctuantes. Y ese es el aspecto negativo. Entonces está hablando de una firmeza doctrinal. ¿Cuáles son las bendiciones de este proceso que Dios constituyó pastores dentro de las iglesias locales para la capacitación y el equipamiento de la iglesia? Es para, como vimos aquí, para la unidad en la fe, un conocimiento más profundo de Dios y para una firmeza doctrinal. Esas son las bendiciones de todo ese proceso. Dice allí justamente el punto que Pablo propone en este lugar es que ni por estratagema, dice que ni siquiera por engaño con el fin de sacar alguna ventaja. De aquellas personas que quieren sacar alguna ventaja engañan a las personas. Ni siquiera por las artimañas, ni siquiera con las estrategias de engaño. El hombre maduro percibe, sabe, por lo tanto está protegido, porque está firme doctrinalmente. El creyente maduro está equipado y perfeccionado espiritualmente, dispuesto a no dejarse desviar del camino eterno y correcto. En cierto modo, ya no es ingenuo. No es ingenuo. No es fácil de engañar. Y tristemente aún en muchos lados hay personas que se dejan de engañar. Por filosofías, doctrinas raras. ¿Pero por qué es eso? Por la inmadurez. Por no tener una firmeza doctrinal. No tener una firmeza doctrinal. Y luego dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor. Ahí la palabra seguir la verdad, está hablando no solamente de que uno la habla, sino que también la vive. La vive. Digamos, vive por lo que conoce y habla por lo que conoce. Y acá dice que esa iglesia madura, que está firme doctrinalmente, que está unida en la fe y tiene un conocimiento profundo, habla la verdad en amor. Habla la verdad en amor. Ese hablar la verdad en amor quiere decir, decir lo que tiene que decirle al hermano que no está caminando bien. Por supuesto que duele, pero solamente una persona que está firme doctrinalmente, que está unida a la fe, que tiene un conocimiento profundo de él, puede hablar esa verdad en amor. Alguien que trata de suavizar las cosas para que no se ofenda y no está buscando el bien de esa persona. Le estamos haciendo un mal. Pablo cuando dice al que causa división, sáquenlo, no es porque Pablo es un malo, que es un cortacabeza. Es porque es una posibilidad de demostrarle nuevamente amor. A ver si hay algo que pueda moverlo al arrepentimiento. Cuando el Señor Jesucristo dice, aquel que se lo disciplina una y dos y se le lleva a otra entrevista y no pasa nada, se lo lleva a la iglesia. Y si tampoco responde a eso, dice, ténganlo por gentil y publicano. Es como que está llevando las instancias para ver si en algún momento hay una posibilidad de arrepentimiento. Y esa es la verdad del amor. Por eso no puede haber en una iglesia unida,
hermanos que quieran condenar y destruir a otro hermano. No puede, no entra dentro de este diseño que Dios ha establecido para su iglesia. No puede entrar la posibilidad de difamar, de mentir sobre algún hermano o sacar algún pecado del hermano, y no existe. El que va a sacar a luz, por supuesto, va a ser el Señor. Por eso es necesario tener un corazón tierno, preocupado por los sentimientos, el crecimiento y el bienestar de los demás creyentes. Por eso, hermanos, las bendiciones, estas bendiciones de unidad en la fe, la madurez, un conocimiento más profundo de Cristo, la firmeza doctrinal y el hablar la verdad en amor y en vivir la verdad en amor, son bendiciones que probablemente nosotros no estamos dando cuenta que son provistas cuando tenemos pastores, maestros que nos enseñan la palabra de Dios. Pero hay un resultado dentro de este diseño. A un proceso, las bendiciones, y estas bendiciones nos llevan a un resultado. ¿Cuál es? Dice el versículo 15, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo regresa nuevamente aquí a la figura del cuerpo humano. ¿Para qué? Para instruirles acerca de este crecimiento y cómo funciona. Y Pablo deja en claro que este crecimiento no es organizacional. Este crecimiento tiene que ver con un organismo en el cual cada miembro contribuye para ese crecimiento. ¿De qué manera? Al recibir y transmitir eso que Cristo da, quien es la cabeza. Esa es la única manera que nosotros podamos crecer aquí en la iglesia. Una vez que gozamos de esas bendiciones, o aquellos que gozan ya de estas bendiciones, empezar a transmitir a otros. ¿Y por qué decimos a transmitir a otros? Porque fíjense cómo dice Pablo: crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, a quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Aquí Pablo, por un lado, está mostrando lo siguiente. Pablo muestra lo que Cristo hace en cada uno de nosotros. Eso es lo que Pablo mostró, lo que Cristo hace en nosotros. Pero por el otro lado también es lo que nosotros debemos hacer a la luz de lo que Cristo hace en nosotros. No es gozarnos solo, Cristo está haciendo esto en mi vida, Cristo hace esto, no. También pasa por lo que yo tengo que hacer a la luz de lo que Cristo está haciendo en mí. Y Pablo dice que todo el cuerpo recibe su crecimiento de Cristo, y el crecimiento espiritual no quiere decir que estemos involucrados en muchos ministerios. Y eso es un error. Lo que produce crecimiento, ¿qué era? Una relación íntima, deleitosa, cercana con Cristo. Ese es el verdadero crecimiento. La vez pasada escuchaba una persona, decía: pastor, ¿vos estás preocupado por tu crecimiento de la iglesia? Para que gente llene más tu iglesia. Bueno, estudia esto, hacé lo otro, vení con nosotros, capacitate en esto. Pero Pablo está diciendo que el crecimiento no pasa por ahí. El crecimiento lo da el Señor. Tampoco son las actividades. ¿Se acuerdan Pablo que decía en 1 Corintios? Nosotros somos colaboradores. ¿Quién es el que da el crecimiento? Decía. El Señor. El Señor da el crecimiento. Y es por causa de nuestra unión con Él. Es por causa de nuestra unión con Cristo. Por eso leíamos el versículo 13. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el versículo 15. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo.
Pero también queremos, hermanos, que tenemos que transmitir eso que recibimos. ¿Y cómo explicamos esto? Ahí habíamos leído justamente, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Hay coyunturas, literalmente quiere decir punto de conexión. Punto de conexión. Y la coyuntura es el punto de conexión entre dos piezas. ¿Vieron? Serían nuestras articulaciones, ¿no? Y para que haya una correcta articulación tiene que haber dos partes. Si yo no tuviera esto, no hay articulación. Pero es importante esa fricción que hay. Es muy importante. Y en este caso la coyuntura funciona como un canal a través del cual la provisión que viene de Cristo como cabeza se transmite a los demás miembros. Se transmite a los demás miembros. ¿Qué quiere decir esto? Que el cristiano que está aislado del cuerpo está en un serio problema. Está en un serio problema. ¿Por qué está en un serio problema? Porque no va a poder crecer. No va a poder madurar. Porque no está en fricción. No está. Y si no está en conexión vital con miembros de la iglesia, estás en problema porque no estás recibiendo de nadie, ni estás dando nada a nadie. Y no solamente vos estás en problema, sino que el hermano está en problema. Y perdóname por el ejemplo que voy a usar, pero me parece que es así. Es como la persona que consume pornografía. Piensa y dice, a mí nomás me va a afectar. ¿Qué le va a afectar a los demás? Si es lo que yo veo, yo miro, a mí nomás me hace mal. Es una mentira. Y tristemente hay cristianos que andan así dando vuelta en las iglesias. Dice, yo hago en mi vida lo que quiero. Yo vengo, canto, leo la Biblia, tengo mis lecturas, tengo mis amigos por ahí. Tranquilo, no me relaciono con nadie. Bueno, es exactamente lo mismo. Piensa que no le está afectando al hermano de al lado. Piensa que no le está afectando al cuerpo. ¿Saben por qué está un problema grave? Porque ¿quién logró esta unidad? Cristo. ¿Y cómo la logró? ¿Cómo qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Con su sangre, con su muerte, con su humillación. ¿Y qué hizo cuando nosotros creímos y nos arrepentimos? ¿Nos bautizó en qué? En el Espíritu Santo. ¿Y dónde nos colocó? En el cuerpo. Entonces pensemos en esto, hermano. ¿Cómo yo no voy a poder o no voy a querer relacionarme con mis hermanos? ¿Entra alguna lógica? ¿La lógica humana entra eso? Ni siquiera en lógica humana entra. Por eso, hermano, es serio el tema de la unidad en la iglesia. Porque no es algo que nosotros tenemos que hacerla, sino fomentarla. ¿Por qué? Porque a nuestro Señor le costó su vida. Él se humilló hasta lo más bajo para darnos vida. Cada miembro es colocado en el cuerpo de Cristo, un lugar específico para realizar funciones específicas bajo el liderazgo de los pastores, que ya Pablo mencionó en el versículo 11. Esa es la manera. Y Cristo va a proveer alimento sólido, equipamiento a los creyentes para que funcionen en el lugar que Dios los colocó, para que sirvan mejor unos a otros. Esa es nuestra tarea. Esa es la tarea de Valdir y mía. Y uno dice, pero qué hincha que es Pablo, qué hincha que es Valdir con... Hermanos, Hebreos dice que nosotros vamos a rendir cuenta delante del Señor si usted pudo servir correctamente o no en la iglesia. Y nosotros tenemos que ser como ese atalaya que encontramos ahí en el Antiguo Testamento, que por lo menos avisó que el enemigo está viniendo para estar preparados. Pero si no quisieron escuchar y se murieron, dice, bueno, ese no es tu problema, decía el profeta. Porque escucharon. Pero nuestro deber es que ustedes, hermanos, puedan capacitarse. ¿Para qué? Para el mejor funcionamiento del cuerpo. Esa es nuestra tarea.
Esa es nuestra tarea. Y en la medida que cada miembro transmite a los demás lo que recibe de Cristo según la actividad propia de cada miembro en la iglesia, va a crecer y madurar. Por eso, hermano, algunos dicen, yo no tengo ministerio en la iglesia. Bueno, ¿saben cuál es su ministerio en la iglesia? Venir a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque si usted no viene, no está dando nada. No está dando nada. Y un hermano no le puede dar nada a usted. Entonces, ¿qué pasa? No crece. No madura. No madura. Si un miembro no está creciendo y no está madurando individualmente, si un miembro se aísla de los demás, si no pone sus dones y capacidades al servicio del Señor, y si él desea hacer la labor que le corresponde a otro, él está afectando la salud de la iglesia. Si yo me aíslo o quiero hacer otra cosa que Dios nunca me dio a mí para hacer, estoy afectando la salud y el crecimiento de la iglesia. Por eso el contexto que nos habla aquí claramente que el avance de una iglesia es a la madurez cristiana es dentro del contexto de la unidad y el amor bajo un liderazgo bíblicamente establecido. Esa es la verdad que Pablo está transmitiendo en este capítulo 4. Que la unidad y el amor bajo un liderazgo bíblico es lo único que va a llevar al crecimiento y la madurez de la iglesia. Hay algunas enseñanzas prácticas que podemos sacar más en este pasaje, porque esto nos confronta para pensar de que nosotros no venimos a la iglesia como algunos van a veces a McDonald's y para no entrar al negocio, ¿qué hacen? Con su auto van, le toca el botón y dice, bueno, quiero esto, esto y este, retira su bolsita y se va. Y algunos piensan que la iglesia es así. Vienen con su problema, tratan de buscar solución y después tienen su problemita, tienen su viandita, su cajita feliz y se van. Ya está, soy feliz, tengo mi cajita. Bueno, la iglesia no funciona de esa manera. ¿Por qué pasa que muchas personas que pasan por la iglesia con un problema vienen a buscar solución a su problema? Aparentemente lo encuentran. Y cuando lo encuentran, ¿qué pasa después? Desapareció, no vino más. Pero no vino más después. ¿Por qué no vino más? Porque después se frustró. Porque se dio cuenta que no es la cuestión así. No es así. Hebreos 10:25 nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dios provee pastores para cada iglesia. Y la iglesia, el culto dominical es como una carrera. Pero solo que la enseñanza bíblica no es la meta, es la largada. Es la largada. Es para que durante la semana esto que usted escucha lo vaya asimilando y vaya orando al Señor y que le vaya mostrando cosas en su vida que tenga que cambiar o tenga que fortificar. Esa es la... Por eso, a veces algunos dicen, pero tantas cosas tenés para decir. Miren, hermanos, este es mi sermón de hoy. Todo esto tengo escrito. Todo lo que te lo estoy diciendo lo tengo escrito. Porque estoy tratando, tanto Valdir como yo y otros pastores, es de que la iglesia pueda entender claramente lo que Dios dice en su palabra. Porque esa es la función. Que usted pueda funcionar porque entendió bien lo que las Escrituras está diciendo. Y para que usted se vaya en la semana y pueda estudiar mejor también. Y pensar mejor en lo que escuchó. En fundamentar preguntas probablemente. Estar siguiendo pensando en el sermón. Esto tendría que ser como una reacción en cadena. El pastor predicando tira el tac, ¿vieron los dominó? Uno tira el tac y uno va afectando al otro y se forma lo que se forma. Uno predica y uno escucha y el que escucha tiene que hacer un efecto rebote en el otro. Y ahí habla aquel hecho de la cabeza.
Cristo. Cristo puso pastores para que los pastores enseñen. Y eso que enseña a cada uno de ustedes retumbe del uno al otro. En eso consiste. En eso consiste. El ministerio de la palabra comienza en el púlpito, pero continúa en la vida de la iglesia en la semana. Hasta que lleguemos al otro domingo. Cada domingo. Por eso una buena predicación no solo le va a ayudar a entender la enseñanza de un pasaje en particular. Una buena predicación debe ayudar a los miembros a seguir estudiando la Biblia. Es eso. En resumen, Pablo ve la unidad de la iglesia en términos orgánicos, no organizacionales en este pasaje, orgánicos, tiene vida. La verdadera unidad está adentro y es el resultado de un organismo saludable. Acá adentro es la unidad. El Espíritu es el que crea esa unidad, lo cual no es la obra de los hombres, por más astutos que sean, carismáticos. Cuando realmente esa unidad gobierna y en ella participan cada miembro y es estimulada por sus pastores, por sus líderes, la iglesia crece en madurez, en belleza. Y como siempre hay algo que corregir y siempre lo va a haber, pero crecemos en madurez y belleza espiritual. Y de esa manera los inconversos pueden llegar a maravillarse o llamarle la atención para ver qué está pasando ahí. Por eso, hermanos, es importante la unidad de la iglesia, que la cuidemos, la fomentemos, pero reconocer esos recursos que Dios ha dado. Primeramente, los dones que Dios le ha dado a cada uno de ustedes. Y Dios lo va a ir revelando, lo va a ir mostrando en la medida que Él soberanamente diga, bueno, estamos necesitando a alguien que tenga el don de dar o el don de misericordia, el don de exhortación. Cuando Dios decida eso, van a salir a la luz estos hermanos. Pero mientras tanto, el Señor ha puesto pastores, maestros, para que nosotros nos equipemos, nos capacitemos para la obra del ministerio. Esa es. No es YouTube, no es el libro que yo leo en casa, no es eso. Este es el plan de Dios. Este es el plan de Dios. En aquel entonces no había YouTube, no había libros, no había Biblia. Tenía el Antiguo Testamento, pero Dios tenía nuevas directrices para su iglesia. Y el plan dijo, bueno, hombres para su iglesia que capaciten a otros para que puedan servirse mejor unos a otros. Que el Señor bendiga su palabra y podamos trabajar juntos en esto. Juntos. Si somos muy intensos con baldir con alguno y estamos ahí, ¿no? Cuando esté en el cielo hable con el Señor y diga, Señor, ¿por qué? Bueno, el Señor nos mandó a hacer eso. Es para que usted pueda bendecir y ser bendecido por otros. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por darnos la posibilidad y el privilegio de estudiar esta porción de la carta. Sabemos que hay mucha riqueza en toda la carta, Señor. Seguramente estarás guiándonos a estudiarla. Pero mientras tanto, Señor, estos principios, estas verdades, ayúdanos a meditarla, a seguir, Señor, escuchándola en nuestro corazón, en nuestra mente, y pidiéndote a ti, Señor, luz y sabiduría para una mejor comprensión. Señor, gracias por la vida de mis hermanos en esta mañana, que estamos aquí, en el nombre de Jesús. Amén.